Ayer hice un sermón un poco precipitado sobre la muerte de Isabel II de Inglaterra, porque eso es lo que hacemos quienes hablamos desde esta plataforma o en este medio. Sermones, solo que antes uno iba a que le regañara el cura y ahora todo el mundo acude a que le regañe Wismichu. Son prédicas morales, como podrían hacer los filósofos de la antigua Grecia, incluidos los filósofos que eran esclavos, los filósofos esclavos. Yo afortunadamente hablo desde la libertad, pero otros son esclavos de sus audiencias y esclavos de lo que le gusta o no a la gente. No se entienda desde luego que estoy hablando de lo que toca por esa esclavitud, sino porque me apetece y me divierte y puedo aprender a propósito de esto. No solo puedo enseñar, sino que puedo aprender. Bien, me he dejado la ventana abierta y vamos a estar oyendo, no pájaros como Colón antes de llegar a lo que él creía que eran las Indias, sino vamos a oír camiones toda la mañana en este caso, no toda la noche. Me dejé algunas cosas al quejarme, por ejemplo, de que parece que sea irremediable que tengamos un rey de Inglaterra calvo, y sobre todo quejarme de que el príncipe Guillermo no haga nada por ocultarlo, no haga nada por disimular su calvicie, no se ponga peluca, es lo que creo que debería hacer, ponerse peluca, porque está justificadísimo lo que digo. Realmente un rey calvo es como un torero con bigote. Está justificadísimo tanto si nos vamos a la tradición romana. El primer soberano que quiso serlo pero no llegó a serlo, después de la destitución y de la destrucción de la monarquía por la República, es decir, Julio César, el que quiso restaurar la monarquía, hacía todo lo posible por ocultar que era calvo. De eso se reían sus soldados, le sacaban versos, pero él siempre se peinaba hacia adelante para disimular lo que sabía todo el mundo. Pero se esforzaba en ocultarlo, al igual que Napoleón, que le copió el peinado por aficiones imperiales y, bueno, por las mismas razones. Cuando los emperadores romanos se raparon el pelo, eso fue en la anarquía militar. Un emperador calvo o un emperador rapado, un soberano rapado, es el peor indicio que se puede tener. Nos remite al periodo de la anarquía militar en Roma. Y en cuanto a los reyes germánicos, Galia era conocida como la cabelluda Galia, Comata. Tenía que tener unas buenas pelambreras y unas buenas barbas y melenas. Los reyes, por lo menos, tenían que ser melenudos. Lo de la barba es más germánico. Y de hecho no era tan importante como... Un rey tenía que tener el pelo largo. Un rey franco, por supuesto que tenía que tener el pelo largo. Claro, en ese sentido, ahora que hablamos de Franco y de esa comparación que hacía Dalí entre Franco y Trajano, pues efectivamente Franco sale muy mal parado. Pero Franco, aunque llevaba lo que él llamaba un reino, el reino de España, no se daba ese título. Así que un dictador sí puede ser calvo, perfectísimamente. Un dictador puede ser calvo. De hecho, ahí está el modelo de Mussolini. Un duce, un conducator, puede ser calvo, perfectamente, o rapado. Pero claro, efectivamente, un reino. Un reino. Así que es una idea pésima, insisto, que el príncipe Guillermo no se ponga peluca. Yo insistiría en eso. Pero no es el único error. No es el único error que estoy viendo en estos días. Porque la monarquía española también ha cometido un error. Pero bueno, la monarquía española no, el jefe de la Casa Real, que parece ser profundamente antimonárquico. Yo entiendo que es muy difícil encontrar a alguien de la fidelidad y del buen juicio y de las cualidades y virtudes de Sabino Fernández Campo. Pero el jefe de la Casa Real parece que lo que quiera sea destruir la monarquía, parece su firme propósito, porque ya sacó al rey cuando España estaba o en confinamiento o con orden de dispersión, como la de Murat, de que se disparara a una reunión de más de 4 españoles. Sacó a los reyes de España a una España vacía.
donde había algún señor con una mascarilla haciendo así con la mano. Eso es una locura. Al rey no se lo saca para que haya un señor ahí y haga así con la mano. Al rey se lo saca para que lo aclamen las multitudes, o no se lo saca. El que saca al rey para nada, pues es un parguela. O sea, ¿para qué? ¿Qué sentido? Como decía este ciudadano, este curioso español y pintoresco, que se hizo famoso por aparecer en un programa de este tipo de callejeros, callejeros porreros o callejeros pajeros o algo así. El que saca a un rey es para que lo aclame. A un rey no se lo saca para nada. A un rey no se lo saca para que haya un señor ahí perdido. Eso remite a la serie de películas de Sisi protagonizadas por Romy Schneider, cuando Francisco José y Sisi van a Venecia y pasan con su góndola ornada por los canales, y los venecianos, queriendo mostrar su repulsa contra los Habsburgo y contra el imperio, lo que hacen es cerrar sus persianas, obviamente venecianas, por supuesto venecianas, y que los emperadores se encuentren con el vacío más absoluto, con una Venecia desolada. Es un mazazo contra un acto monárquico, pero es que el jefe de la Casa Real lo buscó y quiso enseñar a todos los españoles en los noticieros a un rey caminando por una España en la que nadie le hacía caso. Nadie le hacía caso porque no se podía salir, o un despropósito. Bueno, pues igualmente encuentro un error gravísimo que estoy convencido de que el rey don Felipe VI tenía en mente referirse a Carlos III de Inglaterra como mi primo, el rey Carlos. Pero seguro, sí, estoy convencidísimo de que el jefe de la Casa Real diría: no, eso no se va a entender, eso es muy raro. Todos esperamos que el rey se dirija a otro rey como su primo. Es decir, esto muchas veces lo hemos visto a lo largo de la historia de España, lo hemos visto con reyes que no tenían nada que ver familiarmente con nuestra casa reinante en cada momento. Pero es que aquí sí que se puede usar con toda propiedad. De hecho, ahí está la hemofilia para atestiguarlo. Y me asombra que sea un error de tal calado que no solo yo haya echado en falta que el rey diga mi primo el rey Carlos, que el rey de España diga mi primo el rey Carlos, que es lo que yo considero que todo el mundo esperaba, porque es lo que hermana a los reyes con los gitanos, con los shurmanos. Mi primo, ¿qué pasa, primo? No solo yo me he dado cuenta, sino que diarios, incluso izquierdistas, republicanos, también lo han echado en falta y han recordado que el rey don Felipe VI se refería a Isabel II como su tía. Así que más justificado imposible el que el rey Felipe VI dijera mi primo el rey Carlos, pero no ha ocurrido. Y ya lo digo, no solo yo, sino incluso la prensa antimonárquica y la prensa izquierdista también lo ha echado en falta, un gravísimo error. Error mío, sin embargo, al reseñar lo que había hecho la reina, con esa idea general de que la reina no ha dado palo al agua en su vida, fue error mío olvidar algo que sí que ha hecho la reina. Lo que pasa es que todavía no lo podemos saber, todavía no lo podemos ver. Quiero decir, todavía no, sí lo sabemos, pero no lo conocemos. Sabemos que existe, pero no lo podemos ver, y seguramente no lo podremos ver en muchísimo tiempo. Muchísimo. Hay algo que sí ha hecho la reina, y además a diario, propiamente un diario. Cada día la reina se iba a la mesa de su escritorio e iba anotando minuciosamente una serie de entradas personales, o no lo sabemos, en su diario. Al igual que otros muchos monarcas, al igual que otros muchos reyes. Por ejemplo, Luis XVI,
Luis XVI también tenía un diario y, bueno, esto lo cuenta la magnífica serie La Revolución Francesa, que se hizo para conmemorar la propia Revolución Francesa en 1989. Vamos, 1988, 1989, claro, al final la idea era que se estrenara en 1989. Esa serie de Enrico, y que es, yo creo, el mejor dinero público empleado en una obra de ficción en toda la historia. La serie La Revolución Francesa, pagada por el Estado francés, es en sí la Revolución Francesa. Es la mejor recreación, reproducción de unos eventos históricos, yo creo que en toda la historia de la ficción, en toda la historia del cine. Las cosas que salen ahí son como el cribado más minucioso y exacto de los documentos nos permite pensar que fueron. Las cosas son como salen ahí. Fueron como salen ahí según lo que nos dan todos los documentos que tenemos. El rey Luis XVI, el día de la toma de la Bastilla, escribió en su diario: nada, no pasó nada. Seguramente se refería a piezas de caza, se refería a que no había cazado nada, porque los reyes piensan ante todo y sobre todo en cazar. Son sus movidas, es su rollo, los reyes cazan. Y claro, ya por la noche le llegaron las noticias, lo despertaron y le dijeron: Sire, que han tomado la Bastilla. Y él dijo: ¿y por qué? ¿Es una revuelta? No, Sire, es una revolución. Porque claro, le llegó la noticia con retraso. Lo que es ese día, en la entrada del diario de Luis XVI, lo que pone es nada. Nada, ya está. Bueno, pues no sé si el diario de la reina tendrá la misma perspicacia, pero sin duda será interesante. Lo que pasa es que, evidentemente, su contenido es privado y puede comprometer muchísimo la nación entera y toda la mancomunidad británica. Así que desmiento lo que dije. Efectivamente, la reina sí que ha hecho algo, un diario, y bueno, la posteridad juzgará el mérito literario, el mérito filosófico y político de ese diario. Es decir, sí hay una obra secreta de Isabel II de Inglaterra. Y ahora vamos al error de la BBC, porque esa lista que hizo de los nuevos isabelinos, a los que yo llamaré deuteroisabelinos con más propiedad, aunque claro, puede que suene mal, deuteroisabelino. De hecho, podría pasar como en la película de Gondry, que alguien habla del reflujo y alguien dice ¿flujo? Bueno, pues eso, alguien podría decir útero. No, bueno, vamos a ver. Sé que es una mezcla de griego y de español, porque, bueno, da igual. Pero no podemos estar diciendo todo el tiempo los nuevos isabelinos o isabelinos, pero de Isabel II, no de Isabel I. Acuñemos una palabra para estos isabelinos concretos, deuteroisabelinos, me parece lo apropiado. Bueno, pues como digo, hay un gravísimo error en la BBC, porque hace una lista extraña que entiendo, por supuesto, que intenta apelar a la diversidad. O sea, voy a buscar otra vez la serie en Wikipedia, que, en fin, es la versión más despojada de Faramalla y de... Sí, aquí la tengo. De 2012, es una serie de 2012. Bueno, pues, como digo, hay diversidad, entiendo, y por eso entiendo que meten a Taliesin Lavalava, que me llamó desde luego la atención. Bueno, pues Wikipedia nos dice que fue un sargento británico, pero medio de Fiji también, que estaba en el servicio especial aéreo y que estuvo en la batalla de Mirbat el 19 de julio de 1972, donde sucumbió. Eso sí es sentido del deber y no... Eso sí es servicio y no lo que dicen los reyes. Sí, yo voy a dedicar mi vida al servicio, pero no dicen voy a dar mi vida
por el servicio. La balaba al principio sirvió en el ejército británico en los Reales Rifles del Ulster. Pero bueno, él había nacido en Omán. No, perdón, en Fiji. Sí, habíamos dicho, él había nacido en Fiji, pero yo qué sé, se alistó en el Ulster. Bueno, en fin. La batalla esta parece algo muy chungo, porque estoy viendo el escenario, el campo de batalla, y es muy chungo. Eso es un castillo en el desierto. Sí, hay mar, hay costa, pero tuvo que ser una batalla muy chunga. Ahora bien, sí, bueno, un héroe de guerra, sí, lo pasó muy chungo, sí, pero tampoco, en fin, creo que deba considerarse un símbolo de la era isabelina. Estuvo luchando contra los comunistas. Lo que había allí era, una guerrilla comunista. El Frente Popular para la Liberación del Golfo Pérsico Ocupado, que luego cambió su nombre. O sea, era el Frente Popular para la Liberación del Golfo Árabe Ocupado, que luego se convirtió en el Frente Popular para la Liberación de Omán y del Golfo Árabe. Bueno, pues eso era una guerrilla comunista. Bueno, pues, en fin, la balaba perdió su vida por la lucha contra el comunismo. Bueno, en fin. Está bien recordarlo, sí, pero bueno, en fin. Se puede someter a discusión. El caso es que no estoy de acuerdo con esta lista en absoluto, y he hecho, como era de esperar, me he tomado la molestia de hacer la mía, de hacer una lista de grandes personajes que definen la era deutero-isabelina, que va de 1952 a 2022. Y la defino en estos términos, o sea, me lo he anotado. Pongo estas condiciones. No creo que sean isabelinos quienes triunfaron antes del advenimiento de Isabel II, como Michael Ventris, que precisamente descifró, de hecho comunicó a la BBC su gran descubrimiento lingüístico precisamente un año antes. Eso es, hemos dicho 1952, bueno, si no me acuerdo mal, lo voy a buscar, vamos a ver, 1952 es cuando empieza el reinado, en junio creo además, es cuando empieza el reinado de Isabel I. Y la gran comunicación de Michael Ventris la hizo un segundo, entonces 1952. Claro, porque me habré ido a la coronación. Un segundo. Y ahora que me acuerdo, claro, la reina Isabel estuvo esperando mucho tiempo a su coronación porque tuvo un duelo muy largo. Entonces, claro, quizá habría que ir no a la fecha de la coronación, que es lo que yo he buscado, sino a la fecha de la muerte de su predecesor. Estoy buscando... Claro, entonces lo que en realidad habría que ver simplemente la fecha, el día de la muerte, de Jorge VI. Y claro, Isabel II es reina desde el 6 de febrero de 1952. Y Michael Ventris, aquí está, el 24 de junio de ese año, de 1952, dio una entrevista a la BBC para comunicar que había descifrado el lineal B. Entonces, sí que aunque fuera antes de la coronación, este descubrimiento ya se hizo en la era isabelina, aunque es cierto también que
Es cierto que Ventris estaba trabajando en eso desde 1936. Así que, bueno, la verdad es que eso fue llegar y besar el santo, porque llegó Isabel II al trono, a la soberanía, porque claro, la coronación tardó un poco, pero llegó al trono y se descifró el lineal B. Vamos, lo descifró Michael Ventris. Pero bueno, no lo voy a poner como un isabelino porque está un poco ajustado, pero en puridad sí, digamos que incluso podríamos decir que Michael Ventris es el primer gran isabelino. Es el que hace una contribución destacadísima a la historia de la humanidad durante el reinado de Isabel II. Bueno, pero en principio no lo contaré, como tampoco contaré, ya lo digo, a quienes triunfaron antes del advenimiento de Isabel II, como T.S. Eliot, Bertrand Russell, Alfred Hitchcock, David Lean, Robert Graves, Mervyn Peake, Ida Lupino, John Gielgud, John Enoch Powell, Margot Fonteyn o Cecil Beaton. Solo voy a hacer la excepción de Joseph Needham, que empezó a publicar su obra más famosa, Ciencia y Civilización en China, ya durante la era isabelina. Tampoco voy a contar a quienes nacieron en territorios que dejaron de tener a Isabel II como jefa de Estado, como en el caso de Ralph Bakshi, que nació en el mandato palestino, en el mandato británico-palestino, ni a los extranjeros que se convirtieron en súbditos isabelinos, aunque fuera a edad temprana, como Jacob Bronowski. Curiosamente, hay rostros omnipresentes en la era deutero-isabelina que hemos omitido tanto la BBC como yo. Pero bueno, uno diría, son demasiado obvios, quizá. Thomas Sean Connery, Kenneth Branagh, Judi Dench, Ian McKellen o Philip Anthony Hopkins. Quizás serían también inclusiones lógicas Terence David John, Terry Pratchett, Neil Richard Gaiman o Alan Moore. De todos estos, quizá el que más me simpatiza porque es músico y muchas más cosas es Anthony Hopkins, pero tampoco ha hecho películas demasiado memorables e incluso le cabe haber hecho el peor Shakespeare imaginable. No la peor interpretación de Shakespeare, no, en absoluto, sino la peor obra de Shakespeare, la más ridícula, la más humorísticamente involuntaria, la que tiene un mayor humorismo involuntario, a no ser, bueno, no lo sé, a lo mejor como han propuesto algunos críticos, era una especie de película de Mel Brooks antes de tiempo. No lo sé, pero el Titus Andronicus es una cosa absolutamente ridícula, aunque supuestamente le haya escrito Shakespeare. Claro, quienes defienden a Shakespeare tienen dos posturas, o no le ha escrito Shakespeare o estaba de broma. Bueno, pues para un Shakespeare así muy financiado y muy notable que hace Hopkins, es el peor, que es Titus Andronicus. He omitido a todos, bueno, y Alan Moore, con esa apología del terrorismo progre y de secuestrar mujeres para que aprendan que es V de Vendetta, por favor. Hombre, lo de la broma mortal, o sea, eso de te mueres de risa del Joker, pues sí, está bien, pero bueno, en fin. Además, eso pertenece al mundo cultural estadounidense, al fin y al cabo. He omitido a todos los deportistas y cargos electos. Y aunque he mezclado lo popular y lo más reservado, he evitado ese tipo de vulgaridad que preferiría a Mary Beard frente a Leonard Robert Palmer, pero no he llegado a ser tan exquisito como para reemplazar la lista de neoisabelinos, neoisabelinos, pero claro, ¿qué pasa si hay una reina Isabel en el futuro? Bueno, de deuteroisabelinos ilustres por la combinación de las listas de británicos, canadienses, australianos y neozelandeses galardonados con el Nobel o el Max Azul. Y así queda mi lista. 60 personas, desde luego
sacó a la reina. La reina no es isabelina, la reina es Isabel. Cristo no es cristiano, Cristo es Cristo. Bueno, pues evidentemente voy a dar 60 deuteroisabelinos que me parece que configuran una imagen completa y adecuada de esta era que finalizó, que acabó hace unos 2 días, que ha terminado ya. En el preciso instante de expirar la reina, entramos en la era carolina. En la nueva era carolina, claro, porque hay muchos que decían que el rey Carlos III no iba a escoger el nombre de Carlos porque trae malfario, da gafe, porque claro, el único monarca decapitado, juzgado y decapitado, pero no, al final va a ser Carlos III, ¿no? En fin, el gafe se cura dejando correr a la historia y cambiando y transformándola. Aquí mi lista, he aquí mi lista. Primero, Alfred Hawthorne Hill, más conocido como Benny Hill. Me parecía una ausencia sangrante. Nos queremos poner aquí populares y congraciarnos con el público general y ¿cómo podemos olvidar a Benny Hill? Segundo, dejo a Roald Dahl, a pesar de que empezó a escribir en 1943, pero bueno, se hizo más famoso en los años 60. 3. Mick Jagger. ¿Cómo van a poner ahí a todos los Beatles? O sea que sí, vamos, los Beatles evidentemente son la fuente de los Rolling Stones, pero en lo político, económico, estético, artístico, ético incluso, son preferibles los Rolling Stones. Cualquiera querría tener una conversación con el batería de los Rolling Stones y sabría perfectamente que una conversación con cualquiera de los Beatles sería una chapa insufrible. Quizá menos con George Harrison, pero vamos, en fin, como modelo de sociedad, como modelo caballeresco, incluso mejor los Rolling Stones, sin duda alguna. Y no se puede borrar de un plumazo la figura de Mick Jagger, a pesar de que la lista de la BBC incluía a la muy similar, casi especular, de David Bowie. Tan especular que, bueno, hicieron un videoclip juntos y eso era un acto de narcisismo y casi de autoerotismo repugnante. 4. Mike Leigh, autor de una magnífica biografía audiovisual de Turner. También es cierto que hizo una versión así muy amanerada, muy manierista, manierista, muy estilizada, de una película de Fritz Lang, que era básicamente una película de Fritz Lang, solo que llevada de una manera más clara incluso que en Fritz Lang al mundo del arte, y eso, bueno, pues no era original. Era muy bonito, pero no era original. Pero cosas como Topsy Turvy, todo eso está bien, todo eso está bien. Sí, Mike Leigh es un gran cineasta. 5. O quinto, para evitar la rima, Peter Sellers. Hombre, un rostro fundamental. 6. Peter Brook. También una ausencia extraña. Yo creo que encarna las tablas inglesas en el periodo isabelino, algo tan importante en el mundo anglosajón y británico como son los actores de teatro, el mundo del teatro. Este director es un monumento británico. 7. Terry Gilliam. Claro, de alguna manera con esto nos referimos a todos los Monty Python. Desde luego, algunos de ellos son imprescindibles también en una lista de isabelinos y faltaban en la lista de la BBC. Terry Gilliam, además, es un director de cine imaginativo, sensacional, fantástico, notable, es otro monumento, es el gran monumento del cine británico. 8. Sally Potter, que aunque sigue haciendo cosas, y desde luego dejó un Orlando que era verdaderamente monumental. Y hace poco me enteré
de que trabajó con él Cillian Murphy, que es un poco como... Es un poco como... no me voy a acordar, como el protagonista de La Mosca, de